Buenos días a todas. Vamos a arrancar esta sesión de ponencia con la profesora Marian Martínez Bascuñán, que es profesora de la Universidad Autónoma de Madrid, es licenciada en Derecho y en Ciencias Políticas por la Universidad Autónoma de Madrid y concluyó sus estudios de Ciencias Políticas en el Instituto de Estudios Políticos de París, donde obtuvo el diploma del Programa Internacional. Además, ha sido becaria FPU del Ministerio de Educación y Ciencia, ha sido investigadora visitante en la Universidad de Chicago bajo la supervisión de Iris Marion Young en la Universidad de Columbia de Nueva York, también bajo la supervisión de Jean Cohen, y en el Instituto de Estudios Políticos de París. Me equivoqué y era mal, pero bueno, lo pueden leer en la reseña y además va a importar más lo que cuente ella y de su propia trayectoria incluso. Pero bueno, finalizo diciendo que es premio extraordinario a la mejor tesis doctoral en Ciencia Política por la Universidad Autónoma de Madrid y premio al mejor artículo de Ciencia Política en 2010 por la Asociación Española de Ciencia Política. Además, esto no está en su currículum, la habrán leído como articulista y coordinadora en el país y una cosa que a mí me parece muy interesante es que lleva una asignatura de política y género y desde la teoría política, que es donde ella trabaja desde hace muchos años y tiene mucha experiencia en este debate y en esta discusión y varias tensiones que tuvimos a lo largo de estos días sobre el sujeto del feminismo, sobre las prioridades, si el feminismo se pelea en la calle o en las instituciones, todas estas cuestiones que estuvieron abiertas y latiendo y que no se cerraron y espero que no se cierren en estas jornadas, ella también las ha trabajado y las ha vivido. Incluso ha publicado en el último tiempo sobre las mujeres en Irán. Tenemos una compañera de Panamá que es de origen iraní también. Entonces, bueno, hay muchas cuestiones. No voy a ocupar más tiempo, la dejo a ella hacer su presentación y luego, si quieren, como es una de las últimas cosas del día y tenemos más margen, se van presentando y les van contando en la medida en que hagan preguntas, porque doy por hecho que van a hacer preguntas. Bueno, pues muchísimas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí. Además, para hablar sobre estos temas he preparado una ponencia que bueno, a mí se me pidió que la centrara sobre todo en el ámbito laboral, sobre la autonomía y la subjetividad. Es un tema que he estudiado sobre todo desde el ámbito de la teoría política. Como ha dicho Cecilia, mi ámbito de especialidad es la teoría política. Yo hice la tesis doctoral sobre teorías de la justicia, y fue por esto por lo que fui a Chicago a hacer una de las estancias de investigación, porque para mí una de las críticas más interesantes que se formularon en esa época, cuando apareció la teoría de la justicia de John Rawls, pues fue la que hizo Iris Marion Young desde la política de la diferencia, con la crítica al paradigma distributivo de John Rawls. Ella no quería verse clasificada, ¿no?, por así decir, en el paradigma del reconocimiento. Sabéis que Nancy Fraser hizo esa famosa distinción entre autores del paradigma de la redistribución de la justicia y el reconocimiento. Ella, como digo, Iris Marion Young no se sentía reconocida ahí. Ella hablaba de dos ideas básicas de justicia, que consiste en una aproximación desde lo que tenemos, que es básicamente el paradigma de la redistribución, y en otra aproximación que consiste en cómo se nos trata. Algunos han querido llamar a esto reconocimiento, pero ella decía que era mucho más complejo el cómo se nos trata. Y si alguien ha leído algo de su trabajo, yo recomiendo el libro que la lleva a la esfera internacional, que es La justicia y la política de la diferencia, y ahí define muy bien cuáles son las 5 caras de la opresión, ¿no? Y ahí se ve la complejidad, ¿no?, con la que ella se aproxima al paradigma de la justicia y esta idea del cómo somos tratados, no solamente el qué es lo que tenemos, ¿no?, porque hay unas implicaciones muy grandes en esta distinción. El cómo somos tratados implica detenerse en procesos sociales, en no concebir al sujeto como sujeto poseedor, el hablar de las capacidades, el hablar del ámbito institucional como un ámbito que tiene que desarrollar esa autoafirmación, ¿no?, de los individuos, y el capacitar a los individuos para que sean libres, ¿no?
Entonces había una distinción muy interesante. Yo que tuve el privilegio de compartir con ella, de charlar sobre esto, porque ella me aceptó como estudiante visitante y bueno, compartí con ella lo que pude compartir, porque murió enseguida. Ella tenía un cáncer y bueno, pues compartí con ella el último año de su vida prácticamente. Entonces para mí fue realmente un privilegio, pues el haber tenido esa oportunidad y el haber intentado, bueno, pues traer su pensamiento también al castellano, a la Academia Española y a la lengua castellana. Y bueno, pues esa fue un poco mi experiencia, ¿no? como doctoranda. Entonces, he querido contextualizar el tema de la autonomía, de qué es lo que pasa con la opresión de género en el ámbito laboral, pero también contextualizarlo en un momento muy interesante, global, ¿no? Que consiste en lo que Sheila Ben-Habit ha denominado el autoritarismo sexual, como una reacción que se está produciendo en todas las democracias, en las democracias occidentales y no solo en Occidente, y que solo se explica, a mi juicio, y también por lo que he leído, desde una visceralidad, ¿no? Desde el ámbito de las emociones. Creo que esto el feminismo lo ha hecho muy bien. Creo que el politizar las emociones, el teorizar sobre las emociones es algo que forma parte del acervo feminista y que explica muchas cosas, no solo en relación a la opresión de género, sino también pues, el ascenso de los autoritarismos, ¿no? en el mundo, no solamente, como digo, en las democracias, sino en otros regímenes. Y después hablaría de cómo esto influye en las estructuras de género, en las estructuras sociales de género. Explicaré cuáles son esas estructuras de género, por ejemplo, la división sexual del trabajo, los roles de socialización de género y los mecanismos de funcionamientos de poder de género, ¿no? Esas serían un poco las estructuras de género en el ámbito laboral que explicarían por qué hay una opresión de género, y después ya pues, bajaría un poco para hablar de esa opresión y explotación de género. Y otra categoría que a mí me parece muy interesante y que también tomo de Iris Mayen-Young, que es la carencia de poder. Creo que se habla muy poco de esto, de la carencia de poder, y creo que es muy reveladora también de esa opresión y explotación de género en el ámbito laboral. Empecé escribiendo esta ponencia con algo que me recordaba a Virginia Woolf en las Tres Guineas. Ella habla de cómo el concepto mismo de una profesionalización está contaminado por la separación entre vida personal y trabajo, por una mentalidad, dice, de todo o nada, y la medida del éxito en función de los honores públicos y los precios del mercado requiere una completa reconsideración por parte de las mujeres. Hace 40 años Virginia Woolf se preguntaba: ¿qué es esta civilización en la que nos hallamos? ¿Qué son esas ceremonias y por qué habríamos de participar en ellas? ¿Qué son estas profesiones y por qué habríamos de ganar dinero con ellas? ¿A dónde nos conduce en suma la procesión de los hijos de los hombres instruidos? Fijaros qué preguntas tan interesantes se hacía la escritora. Pues bien, comenzamos con esas relaciones entre hombres y mujeres en nuestras sociedades, que son sociedades profundamente jerárquicas, en un momento de transición, en el que por un lado los hombres se sienten con derecho a puestos de trabajo y de pronto son las mujeres las que quieren ocupar esos empleos, pero aún antes podían tratarlas como auxiliares provechosas y dóciles, ¿no? En su propia búsqueda del éxito jerárquico, los hombres como criadoras de niños. Bueno, pues después de todo, durante gran parte de la historia hasta la ley, hasta hoy, pues casi se convertía a la mujer en una especie de propiedad que carecía de potestad alguna para negarse
incluso a tener relaciones con su marido o que no contaba con derechos de propiedad independientes, ¿no? Y ahora, pues, hete aquí que todo este mundo se ha venido abajo desde hace ya unos años, pero bueno, pues todo esto es normal que haya desatado de alguna forma una ira, ¿no? Las mujeres se niegan a jugar con las reglas de antaño y los hombres esperan un objeto dócil y de pronto ese objeto reivindica cosas e intenta que se le reconozca como una persona de pleno derecho, ¿no? Y como decía, pues es una situación en la que aflora una ira que es obsesiva porque solo importa el ego herido. Esto explicaría también esa famosa elección presidencial de Donald Trump, el ego herido de los hombres trabajadores del cinturón de acero, ¿no? Los hombres blancos y con un punto muy punitivo vengativo, ¿no? Hay que hablar, claro, de cuáles son estas emociones, de la venganza, de la ira, de la soberbia. Las mujeres parece que se merecen una paliza por desairar a los hombres y sus demandas, ¿no? Y aparece una reacción que está enfocada a reflotar el ego en vez de crear un mundo de corresponsabilidad y de reconocimiento compartidos, ¿no? Y esto lo estamos viendo, como digo, en algunos fenómenos políticos que han dado lugar, pues, a la elección presidencial de Trump. Creo que una de las autoras que mejor ha estudiado las emociones, este tipo de emociones en el ámbito político orientadas al género, es Martha Nussbaum. Tiene 2 libros maravillosos, La monarquía del miedo y otro libro más reciente, que no recuerdo cómo se titula, pero es el último que ha publicado, donde, sí, es precioso el título, Ciudadelas de la soberbia, se llama. Y ahí nos explica el fenómeno del Me Too a partir de este concepto que a mí me parece muy revelador, el de ciudadelas de la soberbia, cómo hay ámbitos de protección que escudan, ¿no? Un sistema de privilegios del que se favorecen sobre todo los varones, hombres de poder, ¿no? Que ella denomina ciudadela de la soberbia, porque está basado en la cosificación, ¿no? Es un fenómeno muy conocido en la vida social. ¿Qué es la cosificación? Es la instrumentalización de las personas, con la consiguiente negación de su autonomía y de su subjetividad. Cuando se cosifica a una mujer es porque se le está negando su subjetividad y su autonomía, y esto tiene una fuente interior profunda en el vicio de la soberbia, por eso ella habla de soberbia, para el que las otras personas no son del todo reales, solo importa uno mismo, el foco de la vida es el yo y su propio esfuerzo, ¿no? Es incapaz de escuchar y de salir de uno mismo, de su ego herido, y se ve por encima del resto, al resto no lo ve, y por eso se habla de la soberbia. Esto genera envidia, resentimiento, que son los parientes cercanos, porque reproducen su tendencia a negar otra visión de la humanidad y nos conduce a enroscarnos sobre nosotros mismos, ¿no? Es importante entonces que reflexionemos sobre estas emociones políticas negativas dirigidas contra las mujeres que están adquiriendo una relevancia importante, ¿no? Y esto ha dado lugar, por un lado, al sexismo y por otro lado a la misoginia. Son 2 conceptos distintos. El sexismo es un conjunto de opiniones desde las que se sostiene que las mujeres son inferiores a los hombres, eso es el sexismo, y la misoginia es una estrategia de imposición, es decir, una forma de odio virulento y de conductas de odio dirigidas a poner y a mantener a las mujeres, digamos, en su sitio, ¿no? Esto sería la misoginia, que suele descansar sobre las convicciones sexistas, es decir, que las mujeres son inferiores a los hombres. Es normalmente un cóctel tóxico de ira punitiva, y ahí vemos esas reacciones que se desatan contra mujeres, sobre todo en redes muchas veces, a veces incluso generan asco físico, ¿no? A sus procesos biológicos, a su fisonomía. Esto lo hemos visto mucho en las declaraciones de Trump, ¿no? Como algunas declaraciones que él hacía proyectaban ese asco físico incluso a la mujer, que no es incompatible con el deseo sexual, y la envidia del creciente éxito competitivo que están alcanzando las mujeres. Por tanto,
No nos llamemos a engaños, son tiempos difíciles y en momentos de turbulencias, cuando se ponen en cuestión esos patrones establecidos, cuando la gente no está segura de cómo se avanza, se forman bandos enfrentados, henchidos de resentimiento, en respuesta a injusticias también del pasado. Y bueno, lo que se acaba provocando es lo que se denomina la soberbia de género, ¿no? Que es la causa profunda de sometimiento de las mujeres en general y en la actualidad, ¿no? ¿Qué es la soberbia de género? Pues es un punto de vista desde el que las mujeres no cuentan del todo como personas, por eso se las cosifica, y desde que se considera aceptable menospreciarlas o incluso ignorarlas, ¿no? ¿Y por qué se ha desbocado esta soberbia de género? Pues por lo que os decía anteriormente, porque se están desestabilizando muchas estructuras. Pensemos en la progresión rápida en todo el mundo de la presencia de mujeres en el ámbito de la educación superior. No es casualidad lo que está pasando en Irán, con un altísimo porcentaje, mucho más alto de mujeres universitarias que de hombres, con una presencia de mujeres en muchas profesiones que antes, pues, donde antes no estaban, y la común reacción masculina de envidia por esos éxitos competitivos, ¿no? Entonces, cuando la sociedad en su conjunto ve el éxito en términos de estatus y cuando el número de posiciones elevadas también es limitado, pues la súbita entrada de personas, sobre todo de mujeres, en un ámbito hasta entonces excluido, tiende a ser percibido, al menos por algunos, con envidia, por mucho que represente un avance positivo para la humanidad, ¿no? No le puedes ir a ciertos hombres a hablar de justicia, ¿no? No ven más allá de eso, ¿no? Cuando a los hombres se les ha educado para creerse con el derecho a copar plazas disponibles en universidades, en profesiones, en puestos de poder, que llevan haciendo y pasando toda la historia, y esperar que las mujeres estén por debajo de ellos, incluso estar a su servicio, pues es difícil dar razones de justicia, ¿no? Como era de esperar, ese éxito repentino de las mujeres da pie a reacciones confusas y muchas veces, como digo, imbuidas de justicia. Se funde así esa afirmación que parece virtuosa: me merezco una formación universitaria, con esa otra que denota envidia de estatus. Se están quedando con las plazas que por derecho nos corresponden, ¿no? Y esta confusión se agrava por el hecho de que nuestra sociedad ya es avariciosa de por sí, está muy enfocada al estatus, y también por el hecho de que son demasiadas pocas personas las que tienen un acceso a este bien, ¿no? Entonces, si se reacciona con un resentimiento, esta es otra emoción clave, el resentimiento hacia quienes reclaman sus derechos, eso es señal de que para ellos la competencia de esos bienes es un juego de suma cero. Es decir, si ellas llegan aquí, me están quitando esto, ¿no? Este juego de suma cero lo vemos en otros ámbitos, con el racismo, por ejemplo, con la inmigración. Si llegan inmigrantes, me quitan puestos de trabajo, ¿no? Es un juego de suma cero, ¿no? Y esto forma parte de los discursos de la ultraderecha, esto es así. De ahí la afinidad entre la envidia y la soberbia, espoleada como está, la primera por la idea obsesiva de que el éxito de otras personas es una amenaza a mi ego. Estos son los discursos que estamos escuchando. El éxito o la inclusión de estas personas es una amenaza, y además es una amenaza para mi ego, ¿no? La envidia, por tanto, adopta múltiples formas. Una es esa cosificación, pero incluso también la violencia sexual, ¿no? Algunos hombres que no triunfan en la competencia social contraatacan calificando a las mujeres deseables de muchos calificativos y tratando de arruinar las vidas de ellos. Hay múltiples ejemplos de estos y no podemos ignorarlo, ¿no? La creciente hostilidad contra esto y el hecho para mí, que fue fundamental y que no es anecdótico, que alguien con este discurso llegara a ser presidente de Estados Unidos, ¿no? Hay otra emoción que está en la base de lo que ocurre en las mujeres en el ámbito laboral, y esa es el miedo, ¿no? La hostilidad hacia las mujeres cuando intentan asumir papeles de liderazgo tiene su origen también en el miedo, aunque por dos vías diferentes.
relacionada aquí también con dos emociones diferentes, ¿no? El miedo-culpa, se dice, las mujeres se han descontrolado, nos han quitado cosas que son nuestras y se niegan a ejercer el rol de ayudantes, que es el que les corresponde, ¿no? Y luego la dinámica miedo-envidia. Las mujeres están disfrutando de un éxito sin precedentes, tomando incluso la delantera más o menos en detalles, como la mayor proporción de alumnado femenino en carreras universitarias, la consiguiente apertura que esto tiene a mayores oportunidades en el empleo, lo que deja en muchos hombres la sensación de marginación, de menosprecio, como si se estuviesen quedando aislados, ¿no? Y estas dos dinámicas, miedo, culpa, miedo, envidia, se refuerzan mutuamente y estimulan la oposición a la igualdad sobre las mujeres, ¿no? Sobre la primera, miedo, culpa, habría que decir que lo que más quieren los hombres de las mujeres, según esta versión de lo que ocurre, es que sirvan fielmente y los apoyen de forma interesada, como han hecho a lo largo de la historia, ¿no? Él es el que gana el pan, ella es el ama de casa, ella cría a los hijos y atiende la casa, mientras él sale al mundo y se enfrenta a él, ¿no? Esto es la famosa distinción de Simone de Beauvoir entre inmanencia y trascendencia. Trascendente es el sujeto libre, inmanente es el objeto que queda encerrado en una esencia y que no tiene potestad sobre su vida, sobre sus proyectos vitales, no crea su propia vida individualizada, ¿no? Como hace Ulises cuando sale y a descubrir el mundo, a vivir aventuras mientras Penélope lo espera, ¿no? Y vive en la inmanencia, hace lo que se espera que tiene que hacer una mujer, ¿no? Y luego, en segundo lugar, la dinámica miedo-envidia, la historia de las mujeres como competidoras victoriosas, ¿no? La ansiedad por alcanzar el éxito competitivo es algo que viene de muy largo en la vida humana y está generalizada, pero tiene su propia vertiente de género, ¿no? Si los valores crecen, los varones, y se educan con arreglo a un concepto de éxito entendido en términos de logros competitivos, es decir, dinero, estatus, admiración, empleos que signifiquen esas tres cosas, imagínense el impacto que se lleva ahora al descubrir, además de todos esos hombres que ya imaginaban que tenían por delante, se les presenta una doble competencia, ¿no? No solamente con los propios hombres, sino encima ahora ya las mujeres también quieren esto, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esos obstáculos, ¿no? A nivel de estructuras? Una vez que hemos visto un poco, por así decir, la estructura emocional. Bueno, yo hablaría de algo que me parece que es otra noción de Iris Marion Young, que es la normalización, los procesos de normalización de género, ¿no? Los procesos de normalización de género injusta. Esto ocurre, dice Young, cuando instituciones públicas y prácticas sociales generan una clase de expectativas sobre ciertos individuos para que estos muestren comportamientos o capacidades determinadas, asumidas como normas, cuando estos, por su diferencia, son completamente incapaces de ostentarlas o lo hacen a costa de sufrir una experiencia vejatoria. Es decir, a ver si desarrollo esto bien. Hay un desajuste, y esto probablemente lo habréis experimentado, entre estructuras y cuerpos, desde una perspectiva de género. Las estructuras no están pensadas para cuerpos diferentes, ¿no? Esto lo que revela es que tanto el estilo de vida masculino como ciertas formas de comportamiento masculino han sido asumidos históricamente como una norma que posiciona tanto el estilo como el cuerpo, como ciertas normas de comportamiento femeninos, como algo desviado, ¿no? Como algo anormal. Entonces, esto es muy difícil de teorizar, ¿no? Y más de politizar, ¿no? Politizar esas manifestaciones ha sido una de las operaciones más complejas que ha llevado a cabo la teoría feminista, ¿no? Entonces, lo que el feminismo ha intentado mostrar es que un compromiso con la igualdad de oportunidades, donde, ojo, oportunidad se refiere a ser capaz, no a tener una posesión formal de derechos, sino a capacitar, requiere atender a estas diferencias específicas antes que cubrirlas bajo un manto ciego del igual tratamiento, ¿no? Porque al final la diferencia se construye como desviación y como inferioridad, no como diferencia en sentido de relacional, ¿no? Entonces, atender a estas diferencias supone reparar en instituciones públicas y privadas
y normas sociales hegemónicas que asumen, por ejemplo, que el modelo normal de trabajador es el que no se embaraza, es el que no menstrua y es el que no tiene que ocuparse de periodos de lactancia. El trabajador normal es este. Entonces, cuando todo esto se politiza y se lleva al ámbito laboral, resulta que es el cuerpo desviado, ¿no? Entonces, en altos cargos profesionales de negocios y en ciertas instituciones públicas, las voces graves, ¿no?, de los hombres expresan autoridad, sus gestos, sus comportamientos exhiben de alguna forma más credibilidad, generan más credibilidad, ciertas etiquetas, formas de vestirse, maneras de moverse, expresiones como la de acariciarse el mentón, la barba, revelan seguridad, autoridad, convicción. Por el contrario, bueno, pues otras etiquetas que se han llevado también al ámbito público no generan esa respetabilidad, por así decir, ¿no? Cuando un hombre ejerce poder es un líder, cuando una mujer ejerce poder es una mandona. Entonces, desde esta perspectiva, la política de género lo que muestra en primer lugar es el sesgo masculino que privilegia a los hombres en todos estos procesos de normalización, ¿no?, injusta. Se privilegia al hombre y se devalúa al mismo tiempo estos comportamientos de las mujeres, estas normas, ¿no? Hay asociaciones positivas que favorecen estructuralmente a hombres, los que muestran, como digo, esa autoridad, los que están educados además para eso, esa respetabilidad, y mientras que posicionan a las mujeres en situación de desventaja porque provocan también, cuando una mujer intenta asumirlas, como una imagen deformada de sí misma muchas veces, ¿no?, como un monstruo, ¿no?, como algo, algunas sí, otras no, pero esto es mucho más complejo. En cualquier lugar, de cualquier manera siempre hay esa tensión en la mujer, ¿no? Entonces, la política de género atiende a cuestiones de justicia relativas a estos procesos de normalización que a su vez van a impactar en estas tres estructuras que he mencionado anteriormente: la división sexual del trabajo, procesos de socialización de género y jerarquías de poder de género. Estas son las tres estructuras que resultan de esos procesos de normalización masculina, ¿de acuerdo? La división sexual del trabajo es algo muy simple, es una forma de dividir a las personas trabajadoras entre sí y se basa en la idea, en la asunción de que las mujeres deben emplear sus energías primeramente en el cuidado. Esto es devastador y esto es lo que rompe a la sociedad por la mitad en las estructuras del trabajo, la división sexual. Las mujeres somos más aptas para el cuidado. Desde esta asunción que se ha naturalizado, se produce esa división sexual del trabajo. ¿Quién limpia? Las camareras, las enfermeras, es decir, qué clase de profesiones están orientadas o no al género. En segundo lugar, la socialización de género continúa orientando, no en poca medida, la educación de las niñas a eso, a estereotipos, a juegos de infancia y modos de comportarse propios de cada género. Es decir, capacita a las niñas en una orientación más relacional, más empática hacia el cuidado. Esto lo describió muy bien Carol Gilligan en In a Different Voice, y capacita a los hombres en una orientación más competitiva, que luego es la que se favorece y se premia en las instituciones públicas y en el ámbito laboral, ¿no? Esos roles de capacitación de género al final son los que se premian y hacen más fácil para los hombres conseguir ese estatus, ese privilegio, ¿no? Entonces, tanto la división sexual del trabajo como los procesos de socialización de género acaban construyendo lo que antes denominaba las jerarquías de poder, ¿no?, que confieren el estatus de privilegio, de prestigio. ¿Cuántas veces hemos visto esto, ¿no? Mayoritariamente a varones, al tiempo que limitan oportunidades para la mujer en relación a las expectativas laborales, cómo nos ponemos esos techos de cristal, ¿no?, a posiciones sociales también, y al reconocimiento público. Y a su vez, las diferencias producidas por la división sexual del trabajo y procesos de socialización provocan muy a menudo
una feminización de la pobreza, es decir, que las mujeres sufran una situación más vulnerable a la pobreza, a la explotación y al abuso que los hombres. Esto por sistema, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce esto? Pues en la explotación de género y en esa carencia de poder de género que es también sistemática. Me queda poco, ¿eh? La explotación, bueno, a algunas personas les parecerá que esto es muy marxista, ¿no? Y lo es, lo es, lo digo abiertamente. Entonces, bueno, la injusticia de la sociedad capitalista, esto es aplicable en general, consiste en el hecho de que hay alguna gente que ejerce sus capacidades bajo el control de otra gente, de acuerdo con los fines de esa gente y en su beneficio. Es así como se estructura nuestra sociedad. Entonces, lo que hace el capitalismo es transferir sistemáticamente el poder de unas personas a otras, aumentando el de estas últimas y disminuyendo el de las primeras. Esto funciona así. Es decir, no solo se transfieren poderes de estos últimos a los otros, sino que disminuyen los poderes de los trabajadores en proporción mayor a la cantidad de poder transferido, debido a que los trabajadores sufren privaciones materiales, pérdida de control, todo lo cual lo priva a su vez de importantes elementos de autoestima. Esto también hay que señalarlo, ¿no? Entonces, la justicia aquí requiere la eliminación de formas institucionales que permiten y refuerzan este proceso de transferencia y su reemplazo por otras formas institucionales que permitan a todas las personas desarrollar y usar capacidades en modo que no se prive a otras personas de esas capacidades, ¿no? Entonces, no ha sido fácil para las feministas demostrar que la opresión de las mujeres, la explotación, consiste en una transferencia sistemática y no recíproca de poderes de las mujeres a los hombres. La opresión de las mujeres no consiste meramente en desigualdad de estatus, desigualdad de poder, desigualdad de riqueza, resultante de esa práctica por la cual los hombres han excluido a las mujeres de esas actividades privilegiadas. La libertad, poder, estatus y autorrealización de los hombres es posible precisamente porque las mujeres trabajan para ellos. Y esto es algo que ni siquiera Marx lo ve en la definición misma de trabajo. Hay otro texto muy bonito de Nancy Fraser que se titula La morada oculta de Marx, en la que habla del mundo de la reproducción como condición de posibilidad del mundo de la producción. Curiosamente, el mundo de la reproducción es invisible, no existe en los análisis tampoco, y sin embargo es la condición de posibilidad de que exista el mundo de la producción. Es decir, si no hay una mujer que sostiene la vida en ese mundo de la reproducción y del cuidado, no existe el mundo de la producción. Y sin embargo, como digo, esto se ha obviado, ¿no? Entonces, la explotación de género tiene dos aspectos: la transferencia a los hombres de los frutos del trabajo material y la transferencia a los hombres también de las energías sexuales y de la crianza, ¿no? Hay autoras aquí para todos los gustos. Hay una muy radical, Christine Delphi, que describe incluso el matrimonio, yo no sé si esto lo veis así o no, pero a mí me parece interesante, un poco como lo describe Simone de Beauvoir, como una relación de clase en la que el trabajo de la mujer beneficia al hombre sin que haya una remuneración comparable, dice. Sin la señora Smith no habría Smith. Exacto. Entonces, aquí se pone de manifiesto que la explotación no radica no solamente en la clase de trabajo que las mujeres hacen en el hogar, sino en el hecho de que realicen ciertas tareas para alguien de quien dependen y alguien que se desarrolla a costa de ese trabajo que hace la mujer, ¿no? Entonces, por ejemplo, en la mayor parte de los sistemas de producción agrícola del mundo, los hombres llevan al mercado los bienes que las mujeres han producido y casi siempre son los hombres quienes reciben el reconocimiento y a menudo los ingresos completos de este trabajo, ¿no? Está la frase, ¿no? Detrás de un gran hombre está una gran mujer. Exacto. Como para acuñar. Esto es, hay numerosos ejemplos de esto. Yo hace poco, visitando un pueblo de La Mancha, donde hay un barrio de las cantarerías, ¿no? Las cantareras eran también mujeres y además de hacer cántaros, hacían todo lo de la casa
Y entonces los hombres salían a las ferias a vender esos cántaros, a veces estaban un mes fuera vendiendo los cántaros y a veces regresaban sin cántaros y sin dinero. Y esto es lo que ocurría, ¿no? Luego, la socialización de género de las mujeres hace que tendamos a estar más atentas que los hombres a la dinámica interactiva, es decir, que a veces, incluso cuando estamos en el ámbito laboral, estos roles también se reproducen en el ámbito laboral, ¿no? Hace que las mujeres tengan una especial disposición a la empatía, así como a dar contención a los sentimientos de la gente y zanjar las tensiones interactivas. Esto también lo hacen las mujeres en el ámbito laboral, ¿no? Tanto los hombres como las mujeres ven a las mujeres, nos vemos como quienes cuidan y se ocupan de la vida personal, y las mujeres a veces se quejan, nos quejamos de que cuando acudimos a los hombres para obtener ese acompañamiento, ¿no? O esto que hacemos siempre las mujeres, pues no los tenemos, ¿no? Sí. Entonces, la mayor parte de las teorías feministas sobre la explotación de género se han concentrado en la estructura institucional de la familia patriarcal, pero más recientemente pues, las feministas han comenzado a explorar también esta relación de explotación de género que se da en los ámbitos públicos y del Estado, ¿no? O sea que no solamente nos hemos detenido en esa división sexual del trabajo y en el ámbito doméstico, sino cómo esas inercias que se producen en el ámbito doméstico se han llevado al ámbito público y cómo eso también provoca obstáculos en el autodesarrollo, la autoafirmación de las carreras profesionales de las mujeres, ¿no? Entonces, los lugares de trabajo a los que cada vez más mujeres han ido entrando sirven al final como otro lugar de espacio de explotación de género, ¿no? Los trabajos típicamente femeninos implican tareas basadas en el género, que requieren labores de crianza, educación, cuidar el cuerpo de los otros, como decía, zanjar tensiones que pueda haber en el lugar del trabajo, y de esta manera lo que ocurre es que las energías de las mujeres se consumen en trabajos para suministrar básicamente también bienestar a otras personas, generalmente hombres, que refuerzan su estatus y en hacer tareas basadas en esa división sexual, ¿no? Camarera, oficinista, enfermera y otras similares vinculadas a la prestación de cuidados, ¿no? Y cuando no es así, se genera todo esto que explicaba al principio, ¿no? La envidia, la soberbia, esta reacción que estamos viendo, ¿no? Entonces, las mujeres son explotadas en sentido marxista en la medida en que son trabajadoras asalariadas, pero a todo esto hay que añadir este tipo específico de explotación, ¿no? Que radica en procesos sociales que llevan a cabo esa transferencia de energías, pero también en todos estos estructuras de socialización de género y de jerarquías de poder que dan lugar a estas injusticias de la explotación. Y por último, la carencia de poder, que me parece muy interesante, ¿no? Lo hemos dicho antes, es un hecho que la mayoría de la gente, el trabajo de la mayoría de la gente aumenta el poder de un grupo relativamente pequeño de personas, ¿no? Las personas que carecen poder son las que carecen de autoridad, son personas sobre las cuales se ejerce el poder sin que ellas lo ejerzan. Las personas carentes de poder se sitúan de tal modo que deben aceptar órdenes y rara vez tienen el derecho a darlas. La carencia de poder designa también una posición en la división del trabajo y la posición social concomitante, que deja a las personas pocas oportunidades para desarrollar otras capacidades, ¿no? ¿Quién carece de poder? Pues quien tiene poca autonomía laboral, quien dispone de pocas oportunidades para la creatividad y no utiliza casi criterios propios en el trabajo. ¿Quién carece de poder? Pues quien no tiene conocimientos técnicos ni autoridad, quien se expresa con dificultad, especialmente en ámbitos burocráticos, ¿no? En los que tampoco ha sido socializada. ¿Quién carece de poder? ¿Quién no impone respeto? ¿Quién impone respeto? ¿Quién impone respeto y quién no impone respeto? ¿Y cuáles son las implicaciones de esto, ¿no? Es decir, la persona que carece de poder no tiene autoridad, no tiene estatus, no tiene sentido de sí misma,
estatus de privilegio de quienes son profesionales. Esto tiene 3 aspectos, ¿no? En primer lugar, conseguir y ejercer una profesión tiene un carácter expansivo, progresivo. Quien carece de poder no tiene una profesión expansiva y progresiva. Es decir, quienes son profesionales progresan primero al adquirir conocimientos técnicos y luego a lo largo de su carrera en avances y ascensos, ¿no? Y por comparación, la vida de quienes no son profesionales carecen de poder en sentido de que la falta de orientación hacia el desarrollo progresivo de las capacidades y del reconocimiento las sitúa ahí, en esa carencia de poder, ¿no? La carencia de poder provoca que tengas menos autonomía en el trabajo, tampoco autoridad sobre otras personas. Y a menudo estás bajo la autoridad de otra persona, ¿no? Y no tomas tú tus propias decisiones, ¿no? Y en tercer lugar, esto conlleva privilegios, claro, privilegios que se extienden más allá del trabajo. Quien tiene poder, quien genera esa autoridad, pues puede ir al banco a pedir una hipoteca, ¿no? Tiene autoridad, tiene influencia, tiene otra cosa que me parece que también capta muy bien esto tan abstracto, ¿no? Que parece tan abstracto, que es la respetabilidad. Las normas de respetabilidad que están asociadas a la cultura laboral también, ¿no? Hay personas que reciben más respeto que otras. En restaurantes, en bancos, en hoteles, en inmobiliarias, en muchos lugares públicos, en medios de comunicación, por lo general hay personas que reciben un trato más respetuoso que otras, ¿no? Claro, la división sexual del trabajo está pensado para que por sistema los hombres adquieran mayormente esa respetabilidad frente a las mujeres, digo, de manera sistemática, ¿no? Y no solamente en el ámbito laboral, como digo, sino que esto se extiende a otros ámbitos de la vida. Cuando buscan un préstamo, un trabajo, quieren comprar una casa, a menudo intentarán parecer profesionales, se vestirán de otra forma, forzarán un lenguaje con el que no están familiarizadas. Es mucho más costoso que para aquellos que han sido socializados y que están habituados a todo esto, ¿no? Esto aparece a diario no solo en el sexismo, sino en el racismo, ¿no? En el trabajo diario, tanto las mujeres como las personas racializadas deben probar esa respetabilidad. En un primer momento no se las trata con la distancia y la deferencia respetuosas, ¿no? Sino con un cierto paternalismo. Y esta carencia de poder implica la inhibición en el desarrollo de capacidades, la falta de poder en decisiones de la vida laboral y la exposición a un trato que no es respetuoso, ¿no? Entonces, esto tiene su origen en una suerte de, por así decir, de imperialismo cultural también, ¿no? Imperialismo cultural o normalización, como decíamos anteriormente, y es que las normas sociales son aquellas que están más ampliamente diseminadas y son la expresión de la experiencia, los valores, los objetivos y los logros de los hombres, ¿no? Sin darse cuenta a veces de que lo hacen, los grupos dominantes proyectan sus propias experiencias como representativas de la humanidad como tal, ¿no? De este modo, la diferencia, como decía anteriormente, entre hombres y mujeres es construida como desviación e inferioridad, ¿no? Entonces, esos estereotipos confinan a la mujer a una naturaleza determinada, siempre ligada a los cuerpos, que por tanto no puede ser negada, ¿no? Permean la sociedad de tal modo que no se perciben como cuestionables. Entonces, y se extienden no solamente a las mujeres, es decir, que del mismo modo que cualquiera sabe que la Tierra gira alrededor del Sol, cualquiera sabe que la gente gay es promiscua, ¿no? O que las mujeres son aptas para el cuidado de los niños, o que, yo qué sé. Entonces, los hombres blancos, por otra parte, en la medida en que están libres de señalizarse, ¿no? Pueden ser individuos, ¿no? Esto es lo curioso. Y es esta la paradoja que se genera. Al mismo tiempo que eres invisible, tu experiencia es invisible, al mismo tiempo se te marca por ser diferente, pero esa diferencia construida desde esa inferioridad, ¿no? Entonces, por concluir, bueno, pues hay que reorganizar esas instituciones y prácticas de toma de decisiones, modificar esa división sexual del trabajo
y tomar medidas similares no solamente en el ámbito doméstico, sino para el cambio institucional, estructural, y yo creo que algo de lo que no solemos hablar, el cultural, ¿no? El cultural es fundamental. Y lo dejo aquí para que haya debate, porque si no, me voy a estar aquí toda la mañana. Gracias, María. Nos has dado muchos elementos, muchos conceptos. Les he ido mandando por el chat colectivo varias de las referencias que nos indicabas. Lo tengo que prender a esto, ¿no? ¿Sí? Vale. Había una cuestión antes de darle la palabra, que es para que entiendas el contexto también y cómo venimos trabajando. Estamos trabajando desde el domingo a la tarde, donde cada una se presentó y se presentó desde su propia experiencia, desde su propia particularidad y diferencia, y normalmente desde dónde empezó a llamarse feminista cada una, ¿no? Y en qué momento de su vida y demás. Entonces, lo que vas a notar es que muchas de las que estamos acá empezamos el feminismo o accedimos al feminismo no desde lo académico, no desde lo intelectual, sino desde la base, desde la experiencia de sentirse discriminada, con todas estas cuestiones que estás marcando. Entonces, creo que tu conferencia ahora nos viene bien, igual que la de la profesora, la catedrática de la Complutense que tuvimos, Marian López Cao, que habló del arte y de las mujeres y demás y todo esto, y del empoderamiento y no de la victimización que se hace y todas estas cuestiones, porque aporta a todas conceptos que pueden servir para entender las cosas que vivimos, pero también para planificar acciones a futuro, que eso es el desafío que tenemos en el programa, ¿no? Aterrizar cuando vuelvan en sus luchas cotidianas, populares, institucionales y públicas, ¿cómo aterrizamos esto? Entonces creo que hay dos desafíos. Una, la importancia que tiene, y esto también lo discutimos, capacitarnos, porque normalmente si no el feminismo es de base, digamos que nace más de la práctica, y no recibe capacitación, no tiene cómo articularlo, es un tema que estuvo circulando todos estos días, la importancia de formarnos en género, y ayer lo veíamos en Valencia con la responsable de igualdad que decía esto, ¿no? Yo no quiero crear unidades de igualdad, tanto Aitana como María, que decían no queríamos crear unidades de igualdad sin que la gente esté capacitada, sino es un puesto y un dinero que se pierde porque si no tiene formación de género no sirve. Entonces hablaba de la importancia de la formación, y lo otro que hay que tener en cuenta es la heterogeneidad que tienen nuestros países. Muchas de ustedes estuvieron señalando todos estos días que escuchan cuestiones de España y lo ven como en otro momento histórico, digamos, ¿no? Que se ven cuando vuelven a sus países que están como mucho más atrasadas. Ya lo planteabas también, Carolina, cuando hablamos en el ayuntamiento con la responsable de estos temas. Bueno, no es responsable de estos temas, justamente es responsable de recursos económicos en el ayuntamiento. Laura. Entonces, dicho todo esto, les voy a ir dando la palabra, como queráis, por orden. Marijam levantó la mano, supongo que todos van a querer intervenir, lo podemos hacer según eso, o paso el micro y van diciendo. Lo único que les pido es, preséntense de forma breve, así usan mejor el tiempo para hacer preguntas o para dialogar, o inquietudes o cosas que no les cierran, les hacen ruido. ¿Cuánto tiempo tenemos? Hasta la comida. No hay coloquio ni nada, así que hasta las 2, creo que a las 2 la comida... Tenemos una hora. Además, podemos tratar de tomar el tiempo. ¿Cómo? Podemos nosotras tratar de... Claro, lo digo porque... Vale, cada una se mide el tiempo, así yo no tengo que hacer de policía de nadie. ¿Sí? Yo puedo poner el temporizador. Excelente. Digo porque todas tienen ganas de expresarse. Le subo el volumen, no soy yo, el tiempo. Vale. Venga. Mariana, ¿no? No. Ahora, ¿Qué quiere comenzar ella? vale, ¿quieres comenzar? ¿Quiere hablar? Escucharnos a nosotros las presentaciones ya muy brevemente, una pregunta y un comentario en primer lugar. Muchas gracias, felicitarte. Yo soy académica también, me encanta la teoría política, no fui por ahí, yo hago ciencia política comparada, así que esto ha sido música para mis oídos, de verdad que muchísimas gracias. Mi pregunta va más hacia una reflexión entre la relación mujer-mujer, la violencia que se ejerce también entre mujeres, incluso en círculos de mujeres que se autodefinen como feministas, pero luego en la práctica ejercen estas mismas jerarquías, espacios y demás, ¿no? Entonces, ¿cómo tratar eso? ¿Cómo se aborda? Por cierto, otra pregunta, ¿tu trabajo lo podemos consultar? ¿Esta ponencia va a estar disponible u otras publicaciones? Si nos pueden hacer
llegar los links o algo. Les hacemos llegar material que tiene Eso. Marian escrito sobre todos estos temas. Sí, súper. Hasta mi tesis. Hasta la tesis. Exacto, buenísimo. ¿La tienes digital la tesis? La tengo, bueno, está publicada, pero está digital también, sí, sí. Buenísimo. Yo les paso. Muy bueno. Esa pregunta. Y la otra es bueno, ya yo hablando más del ambiente, ámbito académico, la descalificación constante de la mujer, ¿no? Por parte de colegas hombres, pero también por parte de colegas mujeres. Y eso tiene varias expresiones. Uno, por ejemplo, el no citar o no hacer referencias a trabajos extensos, investigación de campo de mujeres, no solamente mujeres académicas, sino también cuando se aplica con la edad, ¿no? Esta mujer joven, ¿qué va a saber? En segundo lugar, cuando hablabas de la envidia, es algo que lamentablemente vivo mucho, porque hay una obsesión. Yo estudié en Oxford, me gradué en Oxford y trabajo en Oxford. Eso es algo que descoloca a mujeres y a hombres, pero sobre todo a hombres, ¿no? Entonces siempre el fetiche con la institución, cómo pudo llegar una mujer a ese espacio. Entonces no hay tampoco como mecanismos para hablarlos, ni para abordarlos, ¿no? Sino más bien es como esta mujer privilegiada y sin conocer o desconociendo la historia, ¿no? De la propia persona que llega a eso. Y luego se le pide a la mujer, mientras al hombre se le celebra, ¿no? Llegaste a esta gran institución, a la mujer se le pide humildad. No menciones eso, queda feo. Mejor tú pasa por la bajita porque no es necesario. Justamente ayer yo me tuve que ir, me quedan 30 segundos, pero una anécdota muy breve, me tuve que ir temprano porque tenía que dar una conferencia. Y a mí me persiguen mucho por redes, ¿no? Entonces, sobre todo hombres. Y el tema era la investigación en contextos hostiles, ¿no? Inmediatamente después que se termina la conferencia comienzan hombres académicos a subtuitear sobre mi intervención, descalificándome sistemáticamente. Entonces, como una obsesión también, ¿no? O sea, no es solamente como algo puntual que se menciona, sino luego le hacen seguimiento a la mujer que envidian. Entonces, como que una engancha, obsesión con eso en el tiempo, ¿no? Es como también pudieran dejarlo a un lado y decir, ya, no más, pero es constantemente. Yo, para que aportes, porque yo lo vi, me parece interesante que detalles el contenido de los subtweets. Bueno, le regalo 15 segundos de la intervención. Al estilo congreso. Me encanta esto, bueno, me da un tiempo, pero nos regalamos tiempo. Bueno, para darte un poquito de contexto, el intercambio era sobre cómo hacer investigación en contextos hostiles en América Latina, ¿no? Bueno, yo estudié mucho en Venezuela, había una colega en Nicaragua, otro que estudiaba en México, otro que estudiaba en Colombia. Digamos, se hicieron planteamientos generales, pero también de nuestros propios casos. Y este hombre, colega, subtuiteaba precisamente sobre el caso de Venezuela, ¿no? Cómo yo no tengo conocimiento de campo, cómo yo vivo desde el privilegio en Europa sin conocer, ¿no? Es como sin conocer mi carrera, mis orígenes, cómo yo llegué ahí, cómo yo hago un esfuerzo precisamente de intercambiar con la comunidad, cómo son mis prácticas éticas académicas y una obsesión absoluta a la descalificación como política. Y luego el engagement que hay con ese tweet por parte de colegas mujeres. O sea, un desconocimiento interseccional, podemos decir, ¿no? Y que busca el silencio, ¿no? Es descalificarme como voz pública también, silenciarme, intimidarme. Y claro, efectivamente, cuando uno, digamos, yo pudiera decir no participo más, esto es mucho, he pasado también por ciclos así, precisamente esa es la política que se quiere buscar. Estoy ahorita hablando desde mi experiencia, pero creo que esto le pasa mucho a muchas colegas. Entonces, ¿cuáles son las buenas prácticas que podemos generar entre mujeres, pero también hombres aliados, ¿no? Porque yo no creo, y me gustaría conocer tu perspectiva también teórica, no es un tema de hombres nada más. Hay mucha violencia ejercida por las propias mujeres, infantilización de la mujer, exclusión de espacios de la mujer, ¿no? Comercialización de la mujer. Entonces, nada, lo dejo ahí. Sí. Gracias por la intervención. Recogemos varias, pues vas una por una, si no, no vas a llegar a... Vale, sí, sí. Patricia. Sí.
egoísta y después... Pero vayan todos de ese lado. Sí, termina allá. Ok, buenos días, gracias Marian por la oportunidad. Yo quería preguntarte sobre referencias en materia de élites, poder y mujeres. Mi tema de investigación para el doctorado que estoy realizando en la Universidad de Costa Rica es sobre élites, para el caso muy concreto de Nicaragua, pero también en el caso nicaragüense, pues hay como un bloque de poder muy hegemónico que se rompe a partir de la llegada de Ortega al poder por la cooperación petrolera venezolana, pero quisiera poder incorporar una perspectiva de género también para poder entender cómo es este rol de alguna manera de Rosario Murillo en esa lógica de poder, y siento que de repente todas las teorías del análisis del poder no incorporan esa mirada. Tal vez estoy viendo teóricos que no lo hacen. ¿Esa mirada en qué sentido? De incorporar esta lógica de la estructura de poder como nos está señalando, y quizás si puedes hacer algunas referencias serían importantes para mi trabajo. Gracias. Digan el nombre y de dónde son al menos, porque ya se dan por presentadas. Edipcia Dubón, de Nicaragua, exiliada en Costa Rica. Yo soy Natalia Díaz, de Costa Rica, trabajo como periodista, y yo quería también darle continuidad a lo de la violencia de las mujeres que mencionaba Marién, porque yo también, discutíamos justamente esto que le pasó ayer, y hay una situación, y yo quisiera de hecho recordar a Margaret Atwood, que yo creo que ella lo cita, ¿verdad? Cómo las mujeres también en ese ejercicio de la búsqueda del poder buscan la validación de ese patriarcado y el poco poder que tienen para poderlo mantener, oprimen a otras mujeres, ¿verdad? O sea, no es una opresión comparable quizás a la que ejercen los hombres y los cuerpos masculinizados en general también, ¿verdad? Sino un parte de ese ejercicio de buscar poder por cuenta de uno tratando de sobrevivir en ese patriarcado. Ocurre en mi país, por ejemplo, yo trabajo específicamente en periodismo de investigación. Empecé mi carrera en periodismo cultural, sumamente inofensivo y como muy afín a esas tareas de reproducción, ¿verdad? Como un espacio de ocio, entretenimiento, hacíamos una agenda para familias, o sea, algo que no era amenazante. Y mi transición al periodismo investigativo fue cruzada por violencias, continúa siendo, ¿verdad? Es una constante amenaza, no solo al externo, ¿verdad? De las fuentes mías que se sienten obviamente invadidas por una mujer joven, yo sí tengo como una reivindicación de lo femenino, le decía yo a Marién, entonces, qué sé yo, o sea, yo uso ropa demasiado feminizada en espacios de poder como el Congreso, yo eso no, digamos, no quiero reprimirme en el uso de símbolos que para mí no significan nada, sino es un gusto personal, ¿verdad? Y aún así me he visto como quiera, digamos, pero quería poner el ejemplo de lo que ocurre a lo interno de mi gremio, que es las pocas mujeres que han sido validadas, que han tenido esa respetabilidad, tienden a ser mujeres que han sido usadas por por esa misma jerarquía patriarcal. Entonces, son mujeres que han sido mentoras, pero casi que han maternado a hombres periodistas. Ajá. Entonces, esta sí vale la pena para tomarla en cuenta en tal cargo, en tal investigación y tal todo. Y si no, mujeres que han sido usadas de forma sexual, parejas, amantes, ¿verdad? Entonces, hay una especie, se usa esa sexualidad y esa maternación como una moneda, ¿verdad? Para tener acceso a esos espacios de discusión. Yo ahora que vengo aquí, no, digamos, para mí eso es una inusualidad, pero el triple inusualidad, yo la próxima semana estoy siendo invitada, por el Colegio de Periodistas a dar una charla de periodismo de investigación. Es la primera vez que a mí me dan un voto de confianza y además me ponen al lado de un hombre que hace 4 años me invalidó,
digamos, yo le entregué una investigación que no podía publicar porque fue en la época en que llevé terapia de grupo, por lo que ya les conté, ¿verdad? Entonces yo saqué un Me Too en Costa Rica, porque unas mujeres confiaron en mí, pero yo no lo podía publicar. Y yo fui como totalmente soslayada del trabajo que se hizo de investigación. Cuando yo llegué a presentar y les dije, ordené la investigación, tomen, publiquen, fue como una sorpresa que yo hubiera hecho ese trabajo. O sea, como que yo constantemente, a pesar de ya tener algunas validaciones, tengo que estar reivindicando y reivindicando de que esto no es una casualidad, de que si en todos los puestos en los que me han puesto proyectos me sale bien algo, es talento, no es, no sé, algo de verdad, de la suerte. Entonces quería como hablarles un poco de esa experiencia y... Ya, perdón, ok, ya. Es la nueva coordinadora, hicieron la contratada. Son 3 minutos y 15 segundos después. O sea, 15 segundos ya como para que vaya cerrando. Pero... Bueno, buenos días, muchas gracias por tu exposición. Yo soy Carolina, soy de Paraguay, de una organización lésbica feminista. Un poco siguiendo lo que estaba diciendo Marién, quería contar como una anécdota, ¿no?, que me pasó hace unos años en un grupo más o menos así como este, digamos, de trabajo y que estábamos haciendo, no recuerdo exactamente el tema, creo que derechos sexuales reproductivos, pero en Paraguay, y entonces nos teníamos que presentar y hablar sobre nuestro trabajo y todo, y después hablamos, creo que yo en ese espacio era como la única lesbiana, una cosa así. Pero las otras eran todas feministas y entonces, no sé, qué sé yo, en un momento hablando, yo dije, bueno, siempre dicen las lesbianas cortapene, ¿no? O sea, así como estas cosas que vos traías como, ¿verdad?, los prejuicios. Y entonces pues dije, no, yo sí que soy cortapene ahora. Y las risas, ¿verdad?, de todas las mujeres heteros que estaban ahí. Pero claro, obviamente, o sea, refiriéndome a, bueno, al machismo, a no sé qué, a que no me va a callar un hombre, que cosas como esa, ¿no? Pero paradójicamente después cuando había que formar grupos, nadie formó grupo conmigo. Entonces, no, un poco eso que decía Marién con lo del, ¿verdad? No, o sea, de cómo te... claro, sí, lo que pasa que creo que ese es uno de los logros del patriarcado, ¿no? O sea, dividirnos entre nosotras. Y eso es justamente lo que tenemos que sobrepasar a eso, ¿no? O sea, siempre hasta ahora creo que ganan un poco en eso, pero creo que tenemos que hacer el esfuerzo. Ahora sí. ¿Me corre el tiempo? Pero que yo estoy hablando porque como me he robado. Buenos días. Yo soy Patricia, soy politóloga también, pero principalmente soy política, me he dedicado a la política. Soy feminista. Me interpela mucho el dilema del poder y de cómo podemos discutir y disputar poder desde una perspectiva feminista, y creo que me gustaría tener un poco tu perspectiva. Creo que estos días hemos discutido mucho sobre el pensamiento situado y desde dónde nosotras construimos pensamientos. Somos latinoamericanas, entonces el pensamiento colonial también está puesto arriba de la mesa. Las negritudes, los feminismos indígenas y feminismos atravesados por la explotación colonial. Eso también tiene que ver con nuestra forma de construir pensamiento y desde dónde ponemos el cuerpo y desde dónde nos escuchan las otras. Creo que ahí el pensamiento de Marcela Lagarde y la construcción más del feminismo mexicano ha disputado el relato sobre el poder masculino y si lo que necesitamos es imponer respeto, autoridad, estatus, o si lo que el feminismo tiene que hacer cuando llega a la política es poder construir estrategias más grupales y aquello que decía la Gina Vargas del triángulo de empoderamiento y los espacios donde se construyan empoderamientos entre las feministas académicas, de los partidos, las periodistas, como en una forma de repensar el poder distinto. El poder es el poder político es el poder político. Bueno, yo me pregunto si en definitiva también cuánto contribuye el pensamiento de la academia para que después nosotras podamos disputar qué es la política en la práctica. Y en la práctica cotidiana hay una disputa sobre el feminismo popular y de las mujeres no leídas y de las feministas que construyen en las ollas populares y en los barrios, que son las que están organizadas y son las que tienen conocimiento práctico. Lo mismo con los feminismos negros e indígenas, que no han acumulado desde el pensamiento académico, pero que sí tienen una acumulación política súper importante, y que la academia muchas veces, ¿no?, sobre todo la academia
blanca europeizante no ha reconocido como un pensamiento válido. Y creo que ahí hay un replanteo sobre el poder que también sería interesante escuchar tu opinión. Gracias. Una más y luego te respondo y sigamos. Con la intención de ser muy breve. No, tranquila, te controla la dirección. Yo ya lo controlo el tiempo. Muy buen día. Mi nombre es Elisa Millaquén. Yo vengo desde Chile. Nosotros tenemos una experiencia reciente, muy conocida, en la cual se rechaza una constitución única en el mundo, con el concepto de paridad y enfoque de género. Bien, pero tenemos la confianza de que esto se va a superar y en algún momento ya la semilla está instalada y lleguemos a la comprensión. Yo solamente quisiera reforzar a través de 3 ejemplos que vivimos en nuestro país acerca de cómo la idea de la transferencia del poder finalmente está presente en varios elementos. Mi comuna, de la cual yo soy concejala, yo soy profesora de toda la vida, dirigente, gremialista y finalmente me dediqué a la política. Por primera vez este año en la comuna se celebran las fiestas patrias en un evento en el cual hay una sala de amamantamiento y muda de bebés. Se pone el grito en el cielo por el costo que esto genera. Calefacción, en septiembre estamos saliendo del invierno, por lo tanto está frío, hay iluminación, hay 3 personas disponibles para auxiliar a la mamá con su bebé y que no se exponga, digamos, con sus mamás al frío, a la vista de otras personas, lo hacen le da dignidad a la mujer. Nunca en la historia de la comuna se había dado ese hecho, pero genera un costo y ese costo está en este momento en tela de juicio. Me va a tocar defender en las próximas semanas este gasto. Ese es un ejemplo de cómo se genera una polémica debido a un trato distinto, un buen trato a la mujer, que todavía no está siendo aceptado. El segundo es... ¿Pero en qué contexto se hace esta sala? Este evento es un evento masivo, donde participan cerca de, en 3 días, 25.000 personas. Y se crea una sala especial para que las mujeres puedan amamantar, que llevan a sus bebés. Se da mucha seguridad por primera vez. Nunca se había hecho de esta forma. Las mujeres amamantaban libremente, en algún asiento, al aire libre, por su cuenta. El segundo hecho es que en la construcción de esta propuesta constitucional aparece un hombre, Elisa Loncón, que es quien preside la convención. Ella es de origen mapuche como yo, y para respaldarla finalmente, porque surgen muchas críticas, aparece un TikTok donde se muestra la trayectoria, todo lo que ella ha aportado, y finalmente se acallan esas críticas. Pero eso demuestra también cómo el hecho de ser mujer, de ser mapuche, tiende a minimizar la importancia que ella tiene. Claro. Y finalmente esto es reforzado por un modelo educativo que todavía no ha cambiado, donde las mujeres no aparecen como heroínas. Se mantiene ese modelo curricular que refuerza obviamente el poder que ejerce la masculinidad. Todavía, por ejemplo, no aparece Jainequeo, que es una líder mapuche que murió y se subió al caballo y dirigió miles de guerreros. Yo pregunto a los estudiantes, ¿conocen a Jainequeo? Nadie la conoce. Gracias. Le regalamos el minuto de Carolina. Responde si quieres, Marian, y luego seguimos con Sí, bueno, no, voy a ser breve. Doctora, ¿le doy 20 minutos? No, menos, no, voy a ser muy breve. Mujer, claro, por eso es importante hablar de estructuras. Por eso yo he centrado la ponencia en identificar estructuras que posicionan sistemáticamente a las mujeres en una situación de desventaja, ¿no? Entonces, claro, cuando hablamos de estructuras
tenemos la ventaja de que es más fácil entender por qué se interiorizan tanto por hombres como por mujeres. Yo lo he dicho también en algún momento en la ponencia, la visión que tienen los hombres y las mujeres de las mujeres es que somos esto. Entonces, en el momento en que salimos de nosotras mismas, de un feminismo más biologicista y nos detenemos en cómo funciona la sociedad a partir de esas estructuras, es mucho más fácil entender pues, que el racismo también se dé en personas que están racializadas entre sí. Es decir, yo recuerdo cuando estaba en Chicago y quería alquilar una casa, me lo alquiló un señor negro y entonces cuando fui a no sé dónde, tuve otra conversación con otra mujer también negra y me dijo, cuidado con los negros, y ella era negra también, ¿no? Entonces, yo creo que en el momento en el que tú interiorizas una estructura y dónde estás tú mismo posicionado, tú no estás libre tampoco de ejercer el poder. Esto lo mostró también Foucault, ¿no? Y es verdad que el ejemplo de Margaret Atwood es muy interesante porque no retrata a las mujeres como fuera de esas estructuras, sino que todas estamos imbuidas, incluso porque a veces también experimentamos placer con lógicas del deseo masculina o con lógicas de cosificación masculina. Somos nosotras mismas las que nos cosificamos, porque tiene que ver con eso, con la definición de todo esto, de la opresión de género a partir de esas estructuras en las cuales estamos también, ¿no? Pero claro, donde hay poder hay resistencia, y esto también lo ha explicado muy bien Judith Butler. Si no hubiese poder no habría tampoco resistencia, nadie es infinitamente maleable ni infinitamente susceptible de ser oprimido, es decir, siempre hay un margen para la agencia. Y está bien que se conceptualice, se visibilice y que tomemos conciencia de esto y de que nosotras mismas ejercemos ese poder, ¿no? Claro, por eso es importante también hablar de la división sexual del trabajo como una estructura, porque hay muchas mujeres, sobre todo aquí en Europa, que han conseguido esos puestos de poder porque hay otras mujeres que desempeñan el trabajo que tradicionalmente desempeñaban las mujeres, ¿no? Suelen ser sobre todo migrantes, ¿no? Entonces, si tengo a alguien que está haciendo ese trabajo doméstico, yo me puedo dedicar a otras cosas, pero curiosamente la estructura permanece intacta porque sigue siendo una división sexual del trabajo. Mayoritariamente ese trabajo lo hacen las mujeres, ¿no? Es como la división social del trabajo, ¿no? Es un triángulo en el que la cúspide está llena de... hay menos plaza, son posiciones de privilegio y de poder, y en la base están las categorías no profesionales, ¿no? Entonces, claro, unas políticas públicas basadas en cuotas, basadas en promocionar a mujeres hacia la cúspide, esto hará que se abran esas oportunidades a mujeres, pero la estructura, el triángulo, va a permanecer igual. O sea, habría que invertirlo, habría que, es verdad, empezar a construir técnicas más imaginativas para que las personas que están en la base también tengan autonomía, no tengan esa carencia de poder, puedan ejercer o hagan tareas de más creatividad, y yo creo que un poco la sociedad en general sí que puede tender a eso, que no es difícil, ¿no? Pero por eso es importante hablar de esas estructuras, de que la condición de posibilidad de que muchas mujeres hayan entrado y hayan llegado ahí es que otras mujeres están haciendo el trabajo, pero la estructura permanece igual, ¿no? Referencias en materia... Yo creo que Emanuela Lombardo, que es una profesora muy reconocida aquí, Emanuela Lombardo tiene trabajos muy interesantes sobre las mujeres y poder, y sobre representación. Pues Hannah Pitkin también ha escrito cosas muy interesantes, de más visibilidad no implica más poder, pero aún así creo que
una mujer siempre va a tener muchos más obstáculos para llegar al poder que un hombre. Es decir, esas excepciones en las que nos solemos detener, de asumir, ¿no?, roles masculinos, no dejan de asumirse también por mujeres que no cuentan con esta red estructural que privilegia sistemáticamente a hombres, sino que ellas han tenido que ir de alguna manera salvando esos obstáculos, ¿no? Por ejemplo, las redes de camaradería, ¿no? El poder ejercido de una manera informal, a través de contactos, a través del tiempo libre en el que las mujeres lo dedican más a las asunciones de cuidado, mientras que los hombres salen de cañas con otros hombres o juegan al fútbol con otros hombres. Todo eso crea esas ciudadelas, ¿no? Esos sistemas, ¿no?, cerrados de privilegio masculinos que es muy difícil derrumbar. Y por tanto, el hecho de que una mujer llegue ahí, aunque no sea feminista o no quiera catalogarse feminista, o aunque tenga maneras masculinas de ejercer el poder, ya revela que ella ha roto muchas barreras para llegar ahí, y probablemente habrá cosas que sean distintas, ¿no? ¿Tenemos que aspirar a ejercer el poder como lo ejercen los hombres? Bueno, yo creo que ya hay ejemplos suficientes como para afirmar que no, que cuando durante la pandemia se ha visto claramente cómo se ha gestionado la pandemia en algunos países gobernados por mujeres. Y esto, hay un trabajo también muy interesante de Marta Fraile, que es otra politóloga del CSIC, una investigadora que ha escrito cosas muy interesantes sobre esto, sobre esos liderazgos femeninos durante la pandemia que no solamente eran más eficaces, sino que además eran más honestos, ¿no?, contando a la población lo que ocurría, y ahí tenemos a mujeres de toda variedad ideológica, desde Merkel hasta Jacinta de Nueva Zelanda, ¿no? O la propia Manning, ¿no?, Sarah Manning. Bueno, pues son ejemplos de mujeres que han liderado en momentos muy complejos y que lo han hecho mejor en proporción que sus homólogos masculinos. Y aquí me remito a las preguntas de Virginia Woolf del principio, ¿no?, cuando decía, ¿qué es esta civilización en la que nos hallamos? ¿Qué son esas ceremonias y por qué habríamos de participar en ellas? ¿Qué son esas profesiones y por qué habríamos de ganar dinero con ellas? ¿A dónde nos conduce en suma la procesión de los hijos de los hombres instruidos? Bueno, yo creo que no hay que renunciar a esos puestos, no creo que es imprescindible que las mujeres ocupen cargos de poder. Creo que a veces el feminismo, sobre todo de la diferencia, ha tenido una posición que es un lujo que las mujeres no se pueden permitir, que es crear espacios, ¿no?, espacios diferenciados para no contaminarse con las formas de ejercer poder masculinas que se dan en los ámbitos institucionales, ¿no? Yo creo que al final nada cambia significativamente salvo las propias vidas de ellas, ¿no? Entonces yo creo que aunque la crítica es mucho más estructural desde esa concepción de la diferencia, a veces el feminismo de la igualdad puede ser más eficaz por esto que os estoy contando. Y es verdad que no hay que menospreciar, se habla también del triángulo feminista que está formado por la academia, por el activismo y por las políticas, ¿no? Yo creo que se tienen que establecer alianzas en esos tres vértices, ¿no? Tanto la academia tiene que alimentar al activismo como el activismo alimenta a la academia. De hecho, yo personalmente creo que es el activismo el que alimenta a la academia. Pero bueno, se retroalimentan, ¿no? Está bien que se retroalimenten y todo eso revierte al mismo tiempo en políticas públicas y en la política. Yo creo que no se pueden separar, que no se pueden desvincular y menos menospreciar, ¿no? Aquí en España tenemos una tradición muy viva de activismo que ha dado lugar también a una fuerte producción académica, pero creo que sí, que efectivamente es mucho más inspirador construir y a teorizar desde esa experiencia del activismo que viceversa, ¿no? Yo creo que es así.
Yo creo que también para tener una visión positiva y antes de darla a Janet, hay cosas que hemos evolucionado nosotras como mujeres, preguntas que ya no hacemos, que antes se hacían en todos estos eventos, que era ¿con quién dejas a tus hijos? Acá nadie se preguntó por eso. Digamos, nos contamos las que teníamos hijos, pero hace 5 años en el mismo evento nos hubiésemos preguntado ¿con quién dejas a tus hijos? Entonces, eso y también se había hablado abiertamente de quienes no quieren tener hijos. Entonces, también estamos avanzando respecto a nosotros. Y lo que sí salió mucho es el autocuidado. Digamos, y cómo la mayoría de nosotros renuncia al ocio para hacer militancia, o para hacer investigación. O lo contaba Carla también, que ya ahora seguro habla, esto de quiero hacer cosas nuevas, creativas, pero todo eso supone que tengo que reducir a 0 mi ocio, mi cuidado, y no nos cuidamos. Digamos. Estamos trabajando con esta semana, todas estamos desde las 8 hasta las 8 de la noche, y esto es trabajo también, que solemos pensar, esto es disfrute. No, también es trabajo. Ayer nos levantamos a las 6 de la mañana, yo me acosté a las 12, o sea, bien. Pero si son temas que están flotando, que no sabemos ya cuándo quieren. Bueno. Perdón, déjenme recapitulo. Sobre las estructuras que hablabas, soy Mariana Niembro de México. Sobre las estructuras que hablabas me parecía súper importante porque formo parte, soy cofundadora de una plataforma política, como que queríamos ser un partido feminista, pero también está esta discusión justo de la disputa del poder, cómo es no como un partido porque nos masculinizamos, etcétera. No hay mucho consenso ahí, obviamente, pero hicimos una plataforma de acompañamiento, primero identificar mujeres que quieran, ¿no? Que quieran participar, porque pues no está claro si quieres participar, si tienes que ser militante de un partido político, no están claras las reglas. Entonces, primero identificar a estas mujeres, capacitarlas, acompañarlas, verdaderamente acompañarlas desde conseguir sus candidaturas, ver en qué partido político, cuáles son las alianzas que traen, etcétera, pero también acompañarlas en la campaña y en el ejercicio del cargo, ¿no? Entonces, me hace muy interesante esto de esta necesidad, ¿no? De ver estas estructuras. Siempre, obviamente, tienen que pasar ciertos filtros, que sean mujeres con una agenda feminista, ¿no? Porque queremos ocupar esos espacios, esa paridad constitucional que tenemos en México con estructuras, con liderazgos feministas, pero también lo que dices, ¿no? O sea, también no podemos dejar de reconocer que incluso si llegan mujeres que no tengan esta agenda, pues también todas vivimos en un proceso muy diferente, ¿no? De descubrimiento de nuestro feminismo y de también cómo ejercemos el poder. Y ahí hay todo un reto y un desafío de cómo nos vamos articulando, incluso con esas mujeres que no tienen agenda feminista. Pero aquí solo quiero retomar un poco lo que dijo Patricia, ¿no? Que creo que vivimos en nuestros países con comunidades originarias, las mujeres y los liderazgos, si empiezas a abrir y articularte y cómo estas mujeres cambian y cómo ejercen este poder desde la colectividad, ¿no? Les quiero compartir, o sea, he tenido la oportunidad de ir en las comunidades zapatistas, ¿no? Y el encuentro nacional de mujeres que hicieron las mujeres zapatistas, de verdad, que ahí es en donde nosotros reconoces tu privilegio, ¿no? Y que la verdad lo olvidamos, ¿no? Y creo que tenemos que hacer un ejercicio mucho más consciente y diario, ¿no? de nuestros privilegios y estar muy conscientes de hacer una gestión feminista todo el tiempo, ¿no? Para poder revisarnos, pero tener esta oportunidad de compartir con estas comunidades y ves, por supuesto, toda la lucha y la primera ley de mujeres que hicieron las zapatistas hace muchos años y cómo esto ha permeado y cómo le han hecho, de verdad. Es increíble cómo han construido este espacio seguro en donde los hombres no te voltean a ver, ¿no? Donde no hay esta cosa de sentirte insegura o cosificada, o que, ¿no? Es algo impresionante. Y ver este liderazgo desde la honestidad, como decías, ¿no? Que son liderazgos incluso de las mujeres que llevaron muy bien la pandemia. O sea, cómo vamos construyendo este ejercicio del poder y mucho más honesto, mucho más afable, ¿no? Y desde dónde se sitúa la propia Marichuy, ¿no? En el Consejo Nacional Indígena, cómo ellas van construyendo estos liderazgos, ¿no? Entonces, bueno, nada más lo pongo en la mesa a ver qué te provoca esto, ¿no? Y cómo esta necesidad que tenemos también de ir a esos liderazgos, aprender de ellos, ¿no? Y cómo también desde la academia puede permear esto en la academia. Gracias. Janet Camilo, de República Dominicana.
Una de las principales reivindicaciones del feminismo es que las mujeres no queremos que se nos mire y se nos valore por nuestro cuerpo, por lo sexual. Estamos cansadas de que el machismo, de que el patriarcado nos imponga las cosas y que nos imponga el valor nuestro a través de lo físico, ¿verdad? Sin embargo, lo que tú planteas para mí es una de las cosas más fundamentales en el tema del acceso al poder. O sea, la ideología del poder y del sexismo, como la cosificación sexual, la autoestima, el disfrute de la sexualización, tienen una correlación en el tema del empoderamiento de las mujeres en el poder. O sea, estamos hablando de que buscamos el empoderamiento y que empoderar una mujer es que ella tenga la capacidad libre de la toma de decisión, de decidir. Pero realmente estamos logrando empoderarnos porque estamos realmente eligiendo libremente las cosas, o el machismo de pronto continúa planteándonos elecciones que nosotras pensamos que libremente la estamos tomando esas decisiones en el mundo del poder. Real y efectivamente sigue siendo fundamental en el tema de la escala de poder, la cosificación. Juega un papel fundamental que no actúa de la misma manera en la autoestima masculina que en la femenina. La cosificación en la autoestima femenina los empodera, le da poder, mientras que, de mi perspectiva, y lo que he podido leer, ver, no leer, ver, o sea, jugarlo en el terreno del poder político, que es mi área, la política, la cosificación a las mujeres lo que nos baja la autoestima y por ende nos aleja de la toma de decisiones de poder y de los espacios de poder. Pero esa relación, yo quiero que tú me hables un poco desde la perspectiva académica de esa relación de la cosificación, de la autoestima, del disfrute de la sexualización en el ejercicio de la toma del poder. Preguntándome nueva vez, ¿estoy yo empoderada porque estoy eligiendo libremente? ¿Qué estoy eligiendo en la toma del poder? O sea, ¿desde qué perspectiva real efectivamente le estoy eligiendo? ¿Qué necesito yo como mujer o qué necesitamos todas como mujeres para precisamente poder caminar hacia tener ese poder desde una forma delectiva? Es, por ejemplo, algo sencillo, el tema de la belleza. O sea, la mujer bonita es una exigencia en la política. Tú estás bonita, tú estás gorda, no comas dulce para que no sea gorda. De pronto, yo estoy eligiendo hacer una cirugía plástica, pero la estoy eligiendo porque yo quiero o porque de una manera u otra el sistema machista me está diciendo en el consumismo que de que yo o sea, qué bueno que lo hagas para que tú tengas belleza. O sea, lo estoy eligiendo por mí o por responder a un patrón de belleza o un patrón de manejo social que me lo está imponiendo el mismo patriarcado. O sea, ¿cómo hacer esa disrupción? ¿Cómo poder hacerlo? ¿Cómo poder decir yo si estoy eligiendo yo porque yo quiero o estoy eligiendo yo porque quiero tener poder? Entonces, de pronto, las mujeres en el poder se nos valora más que por las ideas que por las bellezas. Y la que tenemos ideas propias y queremos levantar voces propias, no somos amenas en la hora de acceso, sobre todo a posiciones de poder. Entonces quiero que nos hable un poquito sobre esa parte. Bueno, buenas tardes, Tatiana Riaño de Colombia. Porque yo no quiero tampoco dejar de disfrutar mi sexualidad. Claro. Pero que no sea algo que me impida. Bueno, no sé si es una pregunta o reflexión o no sé, está más como enfocada hacia el componente netamente económico o de autonomía económica. Colombia, como seguramente la mayoría de los países latinos que estamos acá, atraviesa un problema no solamente de la garantía o la equidad en lo laboral hacia las mujeres, sino en general. No hay trabajo para todo el mundo, ¿sí? Eso es una realidad. Y en esa lógica también implica que constantemente hay que promover oportunidades para crear o generar nuevos empleos, ¿sí? Es una lógica de la generación de empresa, generación de una autonomía en donde tú tienes como un rol mucho más activo, en donde no solamente buscas como una plaza o un lugar en donde tú puedas participar. Y desde ese enfoque y desde esa mirada, por lo menos en Colombia, hay todavía un lugar muy atrás, ¿sí? O estamos muy atrás en términos de reconocer la capacidad que tiene la mujer en términos de generar esa economía, ¿sí? Generar empleo, generar empresa, saber de mercados, ¿sí? Yo lo dejaba acá también como desde una lógica de cómo incluso desde las mismas instituciones
se invierte o no se invierte desde una mirada de equidad, ¿sí? Entonces, en donde la incidencia no solamente es por la participación política, sino cómo desde lo político y desde las instituciones se crean políticas, de redundancia, que permitan darle a la mujer, un impulso para que en carreras que sean mucho más asociadas a las ingenierías, a las economías y demás, las mujeres participen más. El porcentaje y la proporción de una mujer que estudia una carrera desde este frente es mínimo versus la de un hombre. Y ahí también pensando como en esto de cómo entre las mujeres muchas veces se generan estos estereotipos. Entonces, en Colombia, por ejemplo, pasa mucho que si una mujer estudia una ingeniería, las otras le preguntan, ¿y tú estudias eso? Uy, eso debe ser súper difícil, pero a un hombre nunca se le cuestiona que justamente estudie eso porque es lo que se da por sentado. Es normal que un hombre estudie una carrera asociada a la economía, a los mercados, a las matemáticas. Entonces, digamos, como un poco también como desde estos estudios que tú has venido haciendo, ¿cuál es como el rol o cuáles son los avances o los retos, los desafíos en términos de volver a la mujer mucho más activa desde una mirada de que las mismas políticas, la social y demás, la ubiquen en una posición en donde también tiene una capacidad enorme de generación de economía, ¿sí? Ya, es eso. Hola, buen día, ¿cómo estás? Mi nombre es Arlene Figueroa, yo soy del Perú, soy de la ciudad del Cusco y también soy docente universitaria de la carrera de Derecho de la Universidad Continental. De hecho, soy la coordinadora de la carrera y estoy maravillada con lo que te he escuchado porque nos está dando mucho argumento para ir y refutar allá en nuestros países las esferas, ¿no? Quería 3 cositas preguntarte y pedirte. La primera es que estamos en la universidad fomentando el tema de investigación. Entonces, una de las líneas, y por eso trabajo en esta universidad, a pesar de que es privada, es que nos han pedido que nosotros hagamos sugerencias a nuestros estudiantes de qué temas de investigación podrían ser importantes, resaltantes para promover la equidad, la igualdad de oportunidades. Entonces, un poco decirte en tu experiencia, digamos, cuáles podrían ser esos temas base con lo cual yo podría generar en ellos, además de los que obviamente ya sabemos, pero quizás donde tenga yo más literatura y les podamos recomendar para que ellos tengan mucho, ¿no? Porque además la idea no es solo que lo hagan mujeres, sino hacer que también sean los varones los que puedan entrar en este campo. Uno. Lo segundo es decirte que hace poco se han llevado en mi país elecciones regionales y municipales. Entonces, en Lima, capital, que es la capital del país, se ha elegido a un alcalde Trump 2, o sea, es tal cual, López Aliaga, que es además un empresario, casi dueño de la mitad de las empresas del Perú, que está aliado con todas las empresas, ha salido electo, pero con 7 mujeres a la alcaldía, y las 7 son de su partido y las 7 son conservas. Entonces, los periodistas vienen y nos dicen, oye, ¿y tú cómo no vas a estar de acuerdo? Son 7 mujeres, y tienes más mujeres en la representación. Entonces, lo que nosotras decimos es, claro, las feministas luchamos porque mujeres y varones estemos representados en equidad. Pero ahí va el problema, porque en el Congreso también tenemos más mujeres de su partido. Entonces entenderás que por ahí más bien va la onda de, ahí está, ellas como mujeres están planteando que esto no debe aprobarse, que no debemos hablar del lenguaje inclusivo, que no podemos tocar del aborto. Entonces, ¿alguna estrategia, alguna recomendación que nos des para luchar contra esto? Porque ahí me apoyo en la tercera pregunta, ¿no? Tú nos dices que, y muy bien sustentado teóricamente, que hay formas de envidia, la cosificación, la violencia sexual, la hostilidad. ¿Cómo enfrentamos estas formas de envidia con esto que pasa en la política? Y que además de inmediato nos traen para organizar concursos de belleza. O sea, estamos en un termómetro político, pero de inmediato nos organizan el concurso de la Miss. Y de pronto se ha puesto de moda en los gobiernos locales, en las municipalidades, organizar Miss Cusco, Miss Quillabamba, Miss tal, y ahora hay el Mister también, ¿no? Para que sea equitativo también hay el Mister, ¿no? Entonces nos estamos cosificando, pero de pronto hay que pararlo. Pero hay que pararlo con argumentos, algo muy sólido. Yo he escuchado eso mucho tuyo. Entonces, estas son las 3 cosas que quería preguntarte. Gracias. Excelente, tu tiempo. El manejo del tiempo. Excelente. Bueno, María, pues agradecerte
Realmente mi nombre es Fanny Salinas, soy abogada y soy política, y me ha llamado muchísimo la atención todo lo que tu conferencia, ¿verdad? Sobre todo porque te cuento desde mi experiencia, ¿verdad? Hace 2 años atrás yo fui presidenta de un parlamento regional, y cuando yo tomé la decisión de correr hacia esa presidencia, mis contrincantes eran varones, ¿verdad? Entonces yo preparaba mis discursos, y yo me recuerdo que cuando yo di mi primer discurso, me abordaron creo que 3, 4 compañeras mujeres y me dijeron: no, es que tu discurso es muy feminista. Entonces, así, con ese discurso que vas, no vas a obtener los votos necesarios para ganar. Entonces, bueno, pues eran otras mujeres también con mucha experiencia, y ahí me fui armando, y como decís vos, ¿verdad? Yo fui cruzando obstáculos, y finalmente gané, ¿verdad? Cuando gano, la junta directiva fue compuesta también por votaciones, solo por hombres. Yo tenía a mi cargo 12 hombres y yo era la única mujer. Y me recuerdo mucho que los hombres hacían comentarios como: qué afortunada sos, porque vos sos la única mujer aquí, porque si vos tuvieras otra compañera mujer, aquí sería un lío. Y entonces, y eran comentarios tras comentarios así, como de este tipo, ¿verdad? Posteriormente, como junta directiva, nos tocó elegir quiénes eran las que iban a presidir las comisiones del Parlamento. Y eso se elegía por votos, pero solo en la junta directiva, en donde todos eran varones y solo yo era mujer. Y yo me propuse que las comisiones estuvieran presididas por mujeres, porque dije yo: no es posible, aquí solo hombres. Entonces, por lo menos que esas comisiones estén conformadas por mujeres. Y ahí saltaron otra vez, ¿verdad? Y decían: no, pero es que, ¿cómo es que solo mujeres van a haber en las comisiones? Y todos los hombres, ¿verdad? Entonces, mejor hagámoslo paritario. Entonces, yo les decía a ellos: ¿pero por qué? Si aquí solo hombres hay, y aquí no hay ningún problema que solo en esta junta directiva solo hombres hayan. ¿Por qué no permitimos que las mujeres presidan las comisiones y así hay paridad? En la junta directiva solo hombres y en las comisiones solo mujeres. Bueno, esa fue toda una batalla campal. Logré algunas, finalmente no conseguí que todas las comisiones fueran presididas por mujeres, pero llamo la atención a esta experiencia que me tocó vivir a mí, porque sí es importante que, y yo siento que con estas charlas que tenemos, que las mujeres seamos conscientes cuando llegamos a adquirir, a ostentar esos espacios de poder, para poder ayudar a otras, pues, ¿verdad? Porque si no, esos comentarios machistas de que con otras mujeres no se trabaja bien, porque somos muy complicadas, ¿verdad? Así que... Por la mujer. Eso, ¿verdad? Nada más. Hola, es lo malo de hablar al último, que creo que ya todas dijeron todo. Mucho gusto, mi nombre es Carla Crespo, yo soy periodista ecuatoriana, y bueno, solamente para complementar lo que ya te han pedido, quizás esa referencia, si puedes o tienes quizás referente también latinoamericano, porque yo tengo una lucha constante y creo que por ahí va también los discursos de los antiderechos, que ellos han leído toda la literatura que nosotros siempre vamos a ello, entonces creo que no descubren todavía lo nuevo y también nos sirve a nosotras para no alimentar estas estructuras de las que hablas, ¿no es cierto? Yo creo que el periodismo tenemos un gran reto desde ahí, porque a veces no sabemos cómo lo hacemos, cómo evidenciar con ejemplos y nutrimos a esas estructuras. Y bueno, no solamente referentes desde la literatura, quizás referentes desde el cine, películas, no sé, música, inclusive, que nos puedas recomendar. Eso, y mucho gusto. Ella ahorró tiempo, ¿puedo tomar un...? Leila no quiso, o sea que... Queremos
Lo que pasa es que lo de Serly y lo de Patricia y Fanny me recordó muchas cosas, y la verdad es que yo ya no soy la misma que era. Cuando yo empecé mi vida política, había salido de la universidad y era una persona más coqueta, era una persona que usaba más chereque, era una persona que me maquillaba más. Y recuerdo en distintos momentos que las críticas más fuertes siempre vinieron efectivamente de mis compañeras mujeres. Uno, no te pongas tanto chereque, porque eso te hace burgués. Una persona que milita en la izquierda no puede andar tan exuberante. Recuerdo que cuando me maquillaba en una candidatura, un compañero varón me dijo: Edipcia, no te pongas pintura de labio. ¿Pero y por qué? Porque te arreglas demasiado. Después recuerdo, o sea, que la forma de hablar también, hablar más despacio, vestirse más sobriamente, tener, en mi caso, como la dirigencia del MRS eran comandantes, todos eran militares, al contrario, tenía que ser más fuerte. Entonces mi forma de gestionar realmente fue cambiando, y también me moderó, porque yo era más impulsiva. Ahora yo misma no me reconozco a veces de lo fría que me he convertido. O sea, tengo paciencia, dejo que la cosa avance, estoy esperando cómo es la cosa, para ver a dónde está la debilidad y cómo avanzar. O sea, hay toda una estructura mental que la misma estructura donde vos entrás en los partidos políticos te marca. Y si querés avanzar políticamente, tenés que hacer ese cambio. Entonces, y es bien drástico, porque a veces uno no se da cuenta. O sea, yo me miro en la distancia, pero no lo asumía. O sea, no fue consciente. Es un tema que también salió mucho ayer, el tema de las actitudes, las formas, como, bueno, además de la salud mental, es otro tema que sobrevoló todos estos días, el tema de la salud mental y demás en nuestra. 1:40. Muy bien. Es también el tema de... Muy bien. Es el cómo cultivamos actitudes para liderar procesos sin caer presas de las actitudes dominantes, y cómo aprendemos nosotras mismas y nos transformamos. Yo tampoco soy la misma que hace 10 años ni hace 2 meses. Ninguna somos las mismas. Ninguna. Aceptar eso, pero también ir moderando y evolucionando, ¿no? Esta cuestión yo creo que sí es importante. Y también aprender... A mí sí me parece que hay que aprender de cosas que hacían ellos. Por ejemplo, yo como sabes, asumí el vicedecanato hace poco. Yo respondía a todos los emails y bien me llegaban. Y los hombres no suelen responder los emails, y los problemas muchas veces se solucionan solos. Entonces tú vas aprendiendo de que, bueno, quizás me toca hacer un poco eso, digamos, no responder inmediatamente, porque al cabo de 2 días, lo que eran los 50 problemas que me planteaban hombres y mujeres para que yo solucione, se solucionan solos por ellos. Entonces creo, no sé, es como una combinación, yo creo, ¿no? Queda resultado de cada cosa. De cosas eficaces, no sé. O hablar groserías para parar algún tema, ¿no? O sea, ya te están, eso pasa mucho allá. Estamos en el ámbito académico, están que te fastidias y uno dice, ya cállate, ¿no? Perdón por la palabra, pero como que hay veces tienes que usar un poco su estrategia para que en una frenes. Pero ¿hasta dónde lo usas para no caer? Digamos, para mí esto es tenso, ¿no? Eso, ¿dónde te mides? Yo una vez tuve que golpear la mesa, por ejemplo, porque, o sea, ellos gritaban y no me dejaban hablar. Y entonces vos estás ahí y ellos están hablando y hablan como y te ignoran y hasta repiten lo que uno acaba de decir, como si uno acaba en la mesa. Entonces, un momento, te estoy diciendo tal cosa, pero y después vos misma te cuestionas. O sea, esta es la forma. O sea, yo ese día estaba ahí, el doctor Carlos Túnez, que es una eminencia, y me tuve que acercar y decirle, doctor, disculpe, lo que esta gente no me escuchó. O sea, yo me sentía mal. Claro. Yo tengo 2 técnicas de gestión para estas cosas. ¿Tiene tiempo ya para que llegue? No, por si se les interrumpe, es una técnica de comunicación. La primera es, están en una discusión, mantengan el tono calmo y hablen, gesticulen y hablen bajo, porque la otra persona se ve obligada a bajar el tono si de verdad está dialogando con vos, ¿verdad?
estoy hablando, este es mi momento, hable usted. No he terminado la idea. Y yo sí señalo, eso que usted acaba de decir, lo dije yo antes. ¿Sí nota cómo se parece? Así está. Igual no es mejor. No sé, a mí me ha ido bien con eso, la verdad. En las reuniones del trabajo ya a mí no me interrumpen. Hay una autora que no sé si os sonará, Jane Mansbridge. Ella sí ha estudiado mucho las dinámicas que se producen en procesos deliberativos, ¿no? Y sobre todo también en las universidades, como las mujeres toman menos la palabra que los hombres, a las mujeres se les suele escuchar por sistema menos que los hombres, cuando intervienen las mujeres es más para formular preguntas que para hacer afirmaciones. Bueno, esto está estudiado. Yo creo que la clave está en ser una misma, ¿no? Y como una es un proceso, pues alimentarse de lugares como estos, sobre todo de lecturas también, leer mucho, leer también literatura, no solamente académicas y tochos académicos, pero el canon feminista yo creo que es muy importante que se conozca. El canon, es verdad que yo tengo un sesgo muy occidental, eso es cierto. La autora que más he leído es María Lugones, latinoamericana, y ella, María Lugones aporta ese concepto del imperialismo cultural en el que se basa también la idea esta de la diferencia, ¿no? De estereotipar al mismo tiempo que silencias, ¿no? Y esto ella lo ha aplicado también en comunidades indígenas, incluso en el sur global, ¿no? Y esto para mí fue muy revelador para darme cuenta también del etnocentrismo, ¿no? De este feminismo blanco. Y luego sobre las estrategias hay cientos de estrategias. Por ejemplo, hay una autora vasca, Itziar Ziga, que tiene un libro muy provocador que se llama Devenir perra, ¿no? Y aquí, bueno, ella habla de la hiperfeminización, es decir, que a veces yo creo que lo más importante es que una se sienta cómoda, ¿no? Y si se siente cómoda, a veces puede ser muy subversivo ponerse los labios de rojo, ¿no? Estar en un congreso en el que la mayoría son hombres y ponerte un vestido rojo, pues puede ser una estrategia también subversiva. Yo creo que el feminismo ha trabajado mucho con esto, con la resignificación y con cómo conceptos también que nos denigraban los hemos apropiado, ¿no? El devenir perra, ¿no? Soy una perra, efectivamente soy una perra, y esta es una estrategia que viene también de los últimos feminismos con el género performativo, es decir, que es, como es algo fluido, también nos permite el actuar como, no el devenir, que diría Simone de Beauvoir, o el ser, como dice el determinismo biológico, sino el actuar en un momento determinado de una determinada manera. Yo no me obsesionaría, bastante ya nos han coaccionado las disciplinas de lo femenino como para que nosotras nos impongamos también disciplinas de cómo hay que vestirse o cómo hay que, pues como una quiera, libremente. Y es importante pues que si una se está haciendo esas preguntas, pero esto lo hago porque se me impone o es que lo estoy eligiendo, ahí ya hay agencia. Eso es valiosísimo. Entonces, pues habrá una decisión, pero habrá una decisión a partir de una agencia, porque te lo estás planteando. Yo firmo con esto, con que le pase esto a todas las mujeres, ¿no? Y a las mujeres que ejercen poder. Entonces, yo creo que lo más importante es sentirse cómoda con uno mismo y ser una misma también, tampoco renunciar. Sí, esa autenticidad, y a veces la autenticidad pasa por ser más estratégica, ¿no? Como dice Spivak, bueno, pues hay otro libro que fue muy controvertido, Capital erótico, que hablaba de esto también, ¿no? De cómo este capital que se supone a las mujeres pues puede jugar a favor de las mujeres. Bueno, esto pues tiene su línea interesante,
Pero lo importante es esto, que nos preguntemos por qué lo hago y que seamos conscientes de que estamos tomando esa decisión, ¿no? Que tenemos esa agencia. También se hablaba de la autonomía financiera, creo que era igual he ofrecido una visión demasiado pesimista, ¿no? de este ámbito. Cuando hablaba de la división sexual del trabajo, una de las cosas, de las grandes aportaciones también del feminismo de la diferencia ha sido la resignificación crítica, es decir, resignificar estas estructuras, pero también el reconocerlas, ¿no? Y creo que la pandemia nos ha servido para poner en valor las profesiones sistémicas, por así decir, los trabajos que sostenían la vida. Y creo que a partir de ahí pues se han aprobado unas leyes muy interesantes en España para las mujeres que limpian, ¿no? Para el trabajo doméstico, y al final volvemos a los clásicos, ¿no? A Virginia Woolf. Lo más importante es ganar dinero y no depender. Entonces, si ganas dinero cuidando un hogar y tienes derecho a una cotización y te va a quedar esa independencia, por ahí hay que empezar, ¿no? Por ahí hay que empezar. Entonces yo creo que el reconocimiento viene de poner en valor esos trabajos sistémicos que han sostenido la vida durante la pandemia, pero se pone en valor también pagando bien y dando dignidad a esos trabajos a partir de esos sueldos, de un salario mínimo, de unas cotizaciones, de todo eso es muy importante y creo que se está haciendo y se está haciendo, por lo menos está bien encaminado ahora mismo en España, y ahí yo creo que os puede servir, si es que, no sé, es que no conozco tampoco muchas de las realidades que me habéis contado. De hecho he aprendido mucho escuchándolos, creo que probablemente he aprendido yo más que vosotras de mí, os lo aseguro, porque me habéis puesto en contacto con realidades que es verdad que a las que me siento un poco ajena y que me parecen realmente apasionantes y salgo de aquí con ganas de saber más de las realidades de vuestros países. Así que yo lo dejaría aquí y agradeceros esto también, la invitación y la oportunidad que me habéis brindado vosotras a mí de aprender de vosotras. Solo una pregunta. ¿Puede el feminismo siempre es socialista o puede haber feminismo liberal? De hecho, la autora de una discusión liviana para terminar. Muy liviana. En los últimos 2 minutos recordé si es el feminismo de derecha. Lo que pasa es que Nancy Fraser, la que tú haces mención, ella escribe un artículo que se llama ¿Por qué el feminismo liberal le falló a las mujeres? Y habla sobre la división sobre Clinton. Sobre la plusvalía que significa sacar de las otras mujeres. Iniciamos por eso. Coge el tiempo, por favor. Coge el tiempo. Pero es que aquí igual le vamos a preguntar esto, a ver, digamos. Sí, de acuerdo. Bueno, o sea, claro que dentro del feminismo hay muchísimas corrientes. Yo he citado Martha Nussbaum, por ejemplo, es una autora liberal. Sheila Benjavid, yo también la llamaría liberal. Young es más radical. Yo creo que el feminismo tiene que... O sea, creo que lo que garantiza la vida interna democrática del feminismo es la convivencia de todas estas corrientes. Creo que sí, incluso del feminismo queer también. O sea, creo que hay que distinguir entre la crítica dentro del feminismo que pretende socavar al feminismo y la que pretende garantizar su democracia interna, ¿no? Y como movimiento, pues tenemos que velar un poco por... La democracia interna. Exacto. Entonces, y las críticas se deben de hacer desde ahí, no desde el socavamiento, sino desde esa democracia interna, aunque ahora es un momento muy complejo, ¿no? Como estamos viendo, pero bueno, esto forma parte también de la dialéctica y del movimiento. Siempre ha habido estas discusiones y eso forma parte también de la riqueza del feminismo. Además, movimiento es eso, un constante movimiento. Claro. Gracias. Bueno, increíble. ¿Viste? Divina, en 1 minuto y medio divina. Muchas gracias, Divina. No, pero hay un desafío político ahí. Claro. O sea, una cosa es la interpretación de que hay corrientes y la democracia interna desde la perspectiva del análisis, y otra cosa es cuáles son los límites éticos de esa democracia. Y en la discusión transfeminista hay una discusión que tiene que ver también con la ética política. Sí, sí. Pero muchas veces no vamos a... O sea,
yo asumo que el feminismo liberal tiene su agenda y creo que no podemos no reconocer el feminismo de derecha, que gustará más o no. Pero no comparto su práctica, o sea, no comparto su práctica Pero eso es la política. democracia. Y, ¿no? Bueno, pero ¿cómo se instituye? Está bien, la democracia interna, la democracia tiene, hay que discutirla, ¿no? Esto lo venimos discutiendo en estos días. Sobre la discusión sobre la ley trans tiene que ver con eso. De que si vamos a discutir qué es esta mesa, porque ¿quién dijo que se llamaba mesa y que tenía que tener patas? No, pero me parece que la discusión sobre la ley trans tiene que ver con eso. Claro. Tiene que ver sobre cómo se constituye una democracia interna cuando hay mujeres que tienen mucho más poder que otras, que ponen arriba de la mesa sobre sus privilegios un análisis de la realidad biologicista. Y eso es ejercicio del poder material. Entonces vos podés tener tu corriente, pero la democracia sin una institución sobre cómo se redistribuye el poder también es compleja, porque eso no lo discutimos. Entonces, ¿las compañeras trans tienen el mismo poder que las compañeras biologicistas que tienen todas las academias? No lo tienen. No. Entonces, no hay democracia si no hay discusión, que hay una desigualdad fundamental de poder. No sé, pero me colgué, perdón. Querías ponerlo en valor, lo venimos discutiendo desde el domingo, lo del sujeto del feminismo. Sí, muchas gracias, María. Gracias a vosotras. Gracias. Una foto. Claro,